Alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida en esta tarde, en esta noche. Una noche especial en que yo creo que Dios va a ministrar nuestra vida muy profundamente. ¿Cuántos lo creen? Yo lo declaro que esta noche Dios va a ministrarnos de una manera muy especial. Amén. Y sin moverse de su lugar ni salirse de su lugar, solo voltee con alguien, con una persona, y dígale: esta noche Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Ahí donde usted está, solamente, y salúdele a una persona. No salga de su lugar, por favor. No salga de su lugar. Ahí donde está, dígale: Dios nos va a ministrar esta noche. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno, amén, de los que están aquí. Pueden sentarse en esta noche, pueden sentarse. Y tenemos una noche especial, amén. Creo yo que Dios va a tratar de una manera en especial en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen una vez más? Bueno, esta noche no vamos a tomar más tiempo. Queremos darle lugar a lo que, hermano, Dios ha traído para nosotros. Y tenemos el privilegio, primeramente, que nuestro Señor esté aquí en nuestra reunión. Amén. Y tenemos el privilegio también de que Dios haya enviado a un hombre, amén, desde, amén, Ciudad Neza, amén, a ministrar nuestras vidas en esta noche. Y sin más ni más, yo voy a dejar el lugar, hermano, amén, al pastor José Luis Peñalosa, para que él ministre nuestras vidas. No quiero tomar más tiempo, quiero que sea Dios hablándonos. Un aplauso fuerte al Señor por el pastor Peñalosa. Pastor, gracias. Pues Dios les bendiga a todos. Me da también mucho gusto estar en esta preciosa tierra. Qué lugar viven. Aunque soy mexicano, casi no había venido por este territorio de este lado del país, en la punta. Y cuando me dijeron que iba a venir a Ensenada, alguien me dijo: vas a pasar por la orilla del mar, pero qué bonito lugar Dios les ha dado a todos ustedes, y realmente me siento bendecido. Y les doy las gracias a los pastores por haberme invitado, y me gozo de estar aquí con ustedes. Y bueno, me acompaña conmigo los pastores Pablo y Manuel Molina, que están ellos en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Vinieron también a estar un tiempo con nosotros. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a los pastores que nos han venido a ver? Gracias a los pastores anfitriones también. Quisiera yo que abriéramos nuestra Biblia en el capítulo de Jueces 18. Venía yo preguntándole al Señor la palabra, y veníamos tan entretenidos con el hermano que fue por mí. Gracias, pastor, por traernos. Y veníamos contentos y veníamos platicando de las cosas que están pasando en México. ¿Y a cuántos de nosotros nos preocupan las cosas que están ocurriendo en nuestra nación? Es una gran necesidad el poder entrenar a la gente. Estamos en tiempos de guerra. Y escúcheme bien, los tiempos de guerra ya no puedes entrenar porque ya estás en medio de la batalla. Pero los tiempos de paz son los tiempos donde uno tiene que aprovechar para entrenar a los soldados, al ejército de Dios, para que ellos se puedan preparar y pelear la batalla. Y hay lugares de nuestra nación, escasos lugares, que tienen paz, y escasos lugares donde la gente no está viviendo la violencia que se vive en otros estados. Y yo estaba con un pastor amigo mío cuando le compartíamos que esto iba creciendo, la maldad en México, y él me decía: pues yo no oigo nada por el lugar donde yo vivo, está muy tranquilo. Y yo le dije: hey, cuidado, porque si tú sabes que tu ciudad tiene paz,
Tú tienes que saber que la maldad está avanzando, que el maligno está penetrando los estados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entrenar a tu gente porque tienes paz. Y los tiempos de paz, tú tienes que edificar muros, ¿sí o no? Porque no puedes edificar los muros en tiempos de guerra. Tienes que edificar los muros en los tiempos de paz. Y algo que yo escuché mientras estaba adorando aquí al Señor, la palabra entrenar. Diga conmigo, entrenar. No, dígalo fuerte. Si tienes a alguien que está ahí cerca de ti, voltea y dile: tenemos que entrenarnos. Tenemos que entrenarnos. Quiero que vayas conmigo a Jueces 18:1. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Cuando tú empiezas a ver el libro de Jueces, hay unos versículos que se repiten en algunas partes de unos capítulos 18, 19, 21 y en el último capítulo, que dice: y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que cuando no tienes, no hay una autoridad, no hay un reino establecido, no hay un rey establecido. Si no hay un reino establecido, no hay un rey. Y cuando no hay un gobierno, cada uno hace lo que bien le parece, y esto se llama un espíritu de anarquía. Y la anarquía es sencillamente un lugar donde nadie gobierna, todos hacen lo que bien le parece. Y solamente basta que nosotros, yo que habito en la Ciudad de México y que me toca vivir todos los días los caos que existen en nuestra ciudad, el tremendo caos que se vuelve en nuestra ciudad cuando un semáforo no funciona. Un semáforo es una autoridad. Y tú ves un semáforo así como estos foquitos que parecen semáforos. Y tú tienes el avance, ¿verdad? Y el otro tiene el verde. Y si alguien viola el rojo, entonces puedes causar un accidente que puede terminar en una tragedia. Pero cuando no existen los semáforos porque la luz se fue, no hay un gobierno, no hay quien diga: este puede pasar, este no tiene que pasar. Entonces empieza a ser un caos. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Cuando la iglesia no establece el reino de Dios, hay una anarquía. El diablo quiere gobernar nuestra nación. El diablo quiere ir penetrando, gobernando los hogares, las familias. Cuando en un hogar un padre de familia no está gobernando bien o no está gobernando, sencillamente los hijos no tienen un gobierno y ellos hacen lo que quieren, ¿sí o no? Y cuando los hijos hacen lo que quieren, son anárquicos y son gobernados, como dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, dice que ellos opera un espíritu que se llama el espíritu de desobediencia, el cual es gobernado por un espíritu que se llama la potestad del príncipe del aire, o la potestad del aire, y gobierna. Y todos nosotros tenemos que entender que existe una guerra espiritual. Cuando mi amigo dijo: yo en mi ciudad nunca no escucho nada de violencia, yo le dije: tú tienes que tener cuidado porque Satanás va a querer entrar también. Y tú tienes que entrenar a tu gente para que la gente pueda saber que existe una guerra y que esta guerra se gana a través de armas espirituales. La iglesia, dice la Biblia, que es y debe de ser una autoridad espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
De tal manera que aquí cuando vemos este versículo, dice que la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces, esa palabra porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Quiere decir, si tú registras el libro de Josué capítulo 18, vas a encontrar cómo Josué, siendo líder de Israel, viviendo todavía, se levanta y reprende a 7 tribus que no habían logrado tener posesión. Ya llevaban cerca del capítulo 6 que se toma la primera ciudad, al capítulo 18, que son 12 capítulos, una guerra constante, y había 7 tribus que no conquistaban. Ya termina el libro de Josué, avanza 18 capítulos el libro de Jueces, y todavía queda una tribu que es negligente en poder conquistar. Su nombre es la tribu de Dan. ¿Sabe cuánta gente es a veces como la tribu de Dan? Y dice la escritura que la tribu de Dan decide en el capítulo 18 ir a conquistar, y versículo 2 dice: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, allí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz de un joven levita. Ve al versículo 4: y él respondió de esta manera ha hecho conmigo Micaía. Versículo 5: y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Fíjate, ellos consultan a un levita. No voy a detenerme ahí porque me tardaría un buen. Pero ellos consultan a un levita que fue puesto por un hombre y que sencillamente le pagaba, sencillamente era un asalariado. Y lo había contratado para que fuese sacerdote de su casa, con unos dioses como los ídolos de las demás naciones. Estos hombres, hasta dónde estaba el velo de las tinieblas sobre sus vidas, porque ellos tenían una negligencia, no eran como las demás tribus, ellos tenían un velo de tinieblas. Por eso no conquistaban. Y ellos preguntan a ese sacerdote: vamos a conquistar, nos va a ir bien en el camino. Y dijo: sí, vayan y conquisten. Y entonces ellos avanzan, y dice en el verso 7: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y ¿qué? Repita conmigo: ¿cómo era Lais? Un pueblo seguro, ocioso y confiado. Conforme a una costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocio o negocios con nadie. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por estar aquí. Precioso Espíritu Santo, yo te pido en este momento: toma el control de esta reunión, toma el control de mis pensamientos, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra, Señor, que toque los corazones, y que sea una palabra profética que tú quieres para esta tierra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús: toma mi vida y úsala para hablar lo que tú quieres en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lais. ¿Saben lo que significa Lais? León. Y ellos le pusieron a la ciudad León, y no vivían conforme a un león. Ellos estaban sencillamente seguros, ociosos y confiados. ¿Sabes que el lugar más fácil, o la persona más fácil, o la familia más fácil de poder conquistar en medio de la guerra es la gente que se cree segura, ociosa y confiada?
Cuando la gente aprende a tener guerra todo el tiempo, tú todo el tiempo te mantienes alerta. Los reinos, las naciones, los estados, o si tú registras toda la Biblia, encuentras que las ciudades o las naciones que tenían guerra edificaban unos muros alrededor todo el tiempo de la ciudad y ponían hombres por encima de esos muros que les llamaban atalayas. Y los atalayas tenían el deber de velar por las noches y por el día todo el tiempo, y traían ellos todo el tiempo una trompeta donde los hombres de la ciudad se apercibían perfectamente acerca del sonido. Si era un sonido de convocación, entonces ellos lo entendían. Si el atalaya daba un sonido de guerra, entonces todos tenían el deber de despertarse, tomar sus armas, porque el sonido era de guerra. Entonces estos tipos tenían a su cargo el deber y la seguridad de la ciudad. ¿Sabe quiénes son los atalayas? Hoy en día son los profetas. Pues Lais no tenía profetas. Cuando los 5 hombres entraron a la ciudad de Lais, ellos se dieron cuenta e investigaron perfectamente cómo era el pueblo, y sacan 3 conclusiones. Era un pueblo que se sentía seguro, era un pueblo que estaba ocioso y que estaba confiado, y que además no tenía negocios con nadie. Qué tristeza es encontrar iglesias en la ciudad donde no tienen amistad con otros pastores. Qué tristeza es encontrar a pastores que viven en la misma ciudad y no se hablan. Qué tristeza encontrar miembros en una ciudad que están peleados con otros miembros, que ven con envidia a otros que están prosperando, que ven con envidia a otros que están avanzando, y que no entendemos que somos un cuerpo en Cristo y que nosotros estamos para apoyarnos y servir a un reino para que ese reino avance. Necesitamos estar unidos. Nosotros estamos en el centro de la guerra, estamos en un punto clave. Nuestra ciudad, el Estado de México, tiene una guerra constante contra la delincuencia. Llevamos, antes de que empezara esto, llevamos 9 años de oración, reuniéndonos un grupo de pastores unidos. A esta hora están orando mis amigos ya, orando por la ciudad. Pero qué triste es encontrar un pueblo que se siente seguro, que se siente confiado, y que por lo tanto está ocioso cuando es un tiempo de entrenarnos y hacer y forjar armas de guerra. Un padre que sabe los tiempos que van a venir, un padre que no necesita ser profeta para saber los tiempos que vienen. Tu deber es agarrar si este fuera tu hijo, tu deber es pasar tiempo con él y entrenarlo, porque él va a tener que luchar contra los demonios que tú nunca te imaginaste que iba a tener que luchar. Los homosexuales están planeando tomar las naciones. Ellos están en las escuelas, ellos están en las cárceles, ellos están en la política, ellos están en todas partes. Tranquilo. Si yo no entreno a mi hijo basado en lo que viene, si yo no soy un atalaya, no lo entreno
y no lo preparo y no lo instruyo, quizá los homosexuales, quizá las lesbianas, quizá el autor de las tinieblas, tratando de meter a una generación en droga, tratando de meter a una generación en delincuencia, en homicidios, en muerte, pueda tomar también a nuestros hijos, porque tiene un padre que no ve, que no hace, que no puede ver hacia el futuro, que no puede ver acerca de lo que viene. Está ocioso, está confiado y está seguro, pensando que Dios es su socorro. Sí, Dios es nuestro socorro, pero Él dice: velad y orad. Mi deber es entrenar a mi hijo para que él pueda ser un arma de guerra. Es entrenar a mi hijo y a mi hija para que ellos no fracasen en su batalla, en su guerra. Porque si ellos crecen, cuando ellos vayan creciendo, ellos van a casarse. Y si ellos fueron entrenados perfectamente y poderosamente, ellos van a dar a luz hijos y los van a seguir entrenando. Cuando tú eres un pueblo ocioso, confiado y seguro, y ahora sí, siéntate, ya te estoy cambiando de papá. Cuando tú eres un pueblo ocioso y confiado, tú vas a pensar que tu hijo está enseñado porque va a una iglesia. Ven, hijo. Pero él va a crecer. Y si este joven, cuando él empieza a crecer, no fue entrenado por un padre, por una madre, por una viuda, por una mujer sola, él va a fracasar en su propósito. Porque levantaste un pueblo confiado, ocioso y seguro. Es entrenar a nuestros jóvenes, es entrenar a nuestros niños para la batalla final. Es hacer que ellos puedan entender que hay una batalla espiritual. Gracias, hijo. Hay una batalla. Fíjate lo que pasó con Lais. Dice la escritura en el verso 27: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espadas y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad que estaba en el valle que hay junto a Bet-Erob, luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y le llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. O sea, la conquistan y le ponen su nombre. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo podría darte un mensaje de ánimo o un mensaje que te hiciera reír, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es traerte una palabra para entrenarte, para alistarte. Dios quiere que la iglesia pueda entender que no puede vivir confiada, no puede estar ociosa, no puede creerse que está segura solamente por venir a la iglesia. Tenemos que entrenarnos, y quiero hablarte acerca de un entrenamiento que Dios nos da acerca de los altares. Altares. Hay una guerra de altares. Si el diablo logra derribar los altares de las ciudades, entonces él edificará altares. Tú encuentras, vivo en la ciudad, en el Estado de México, y hay unos altares que en un tiempo nosotros tuvimos y oramos y veíamos cómo la iglesia tradicional levantaba con virgencitas y santitos en cada esquina. Pero hoy esos altares están pasando de moda, y hoy hay altares a la Santa Muerte. Por todas partes y por muchos lugares tú encuentras
que gente está cambiando ahora su adoración y la está entregando a la Santa Muerte. Y por otra parte, tú encuentras que nosotros como iglesia debemos tener altares. Quiero que veas los tiempos de crisis, qué es lo que sucede y cómo el diablo avanza para derribar altares. Ve conmigo al libro de Jueces, en los primeros capítulos, capítulo 2. En los tiempos de crisis, después de que Josué murió, existe una guerra. Dice en el capítulo 2, versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, muere Josué, un hombre que entrenó a un ejército para la conquista. Muere toda esa generación juntamente con él, y los hijos de él, se levanta una nueva generación que no conocía a Dios y empiezan a hacer lo malo, y prácticamente ahí comienza toda la crisis de Israel. Pero me llama la atención en el capítulo 2, versículo 1, acerca del contexto. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de ¿qué? Habéis de derribar. Fíjate la indicación de Dios hacia la nación de Israel. Vas a entrar a conquistar, y ahí en la tierra que vas a conquistar, ahí tienen altares. Lo primero que vas a hacer después de que conquistes, o en medio de la conquista, vas a derribarle los altares. Vas a derribar los altares. Y dice el verso ahí al final del versículo 2: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron su nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Escúchame bien esto. Dice que el mandato de Dios al que ellos tenían que hacer después de que entraran a la tierra era derribar altares. Pero vosotros no lo habéis hecho. Los tolerasteis en vuestras ciudades. Los dejasteis que ellos sobrevivieran. Sabes que estamos viviendo una crisis porque la iglesia no ha derribado los altares, porque la iglesia se ha vuelto pagana en medio de nosotros. Porque tú ves que hay gente que es cristiana pero fuma, toma. Hay gente que está viviendo vidas en pecado pero viene a la iglesia. ¿Cómo podemos levantar una iglesia poderosa que esté derribando y esté peleando